Mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Amigos y amigas televidentes y oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo están este jueves? Jueves 9 de abril del año 2015. Yo siempre agradecido con Dios y con ustedes, que están siempre pendientes del saborcito de la mañana a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que ya están enlazadas para que usted disfrute con nosotros de este sorbito. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y agradezco también a quienes siempre están con nosotros a través de nuestra página web www.cafeconvoz.org, a quienes están con nosotros en Twitter, @cafeconvoz.ni, a quienes están también con nosotros en Facebook y nos buscan como Café con Vos. Quiero saludar a 3 amigos que están de visita en asuntos de trabajo, pero también conociendo un poco más nuestro país. Quiero saludar a Vania y a Estefanía, que son de Costa Rica, y quiero saludar a Mario, que es mexicano, que están pendientes ahorita del programa con quien estuvimos ayer degustando un poco por la noche. Más adelante en el programa vamos a estar hablando de de dónde se pudo haber sacado más porcentaje para rebajar la tarifa, qué se pudo haber hecho más a través del Instituto Nicaragüense de Energía, el INE, y además de eso, qué propuestas podrían todavía debatirse para que el impacto de esta rebaja en la tarifa sea mayor para la población nicaragüense. Ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887, y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Tomémonos este delicioso café. Compra en Cinza opciones para el verano. Impermeabilizante Siliconizer, $25.49. Rollo tapagotera, $21.59. Adaptador con luz de noche, $1.49. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. En contexto. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Nicaragua va a ser premiada por la Organización Panamericana de la Salud, OPS. ¿Por qué? Porque tiene un programa de inmunizaciones que es altamente reconocido por este organismo internacional y fue anunciado ayer por la representante de la OPS en Nicaragua, Socorro Gross. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de las vacunas, de la jornada de vacunación que se ha anunciado y que ya ha iniciado en Tipitapa. Pues la doctora Socorro Gross, que es la representante de la OPS en nuestro país, indicó que se va a premiar a Nicaragua y es un reconocimiento, decía, no solo a la inmunización, sino al modelo de atención, a un modelo de atención que es familiar y comunitario. Así que qué bueno por el sistema de salud nicaragüense, qué bueno por el gobierno de Nicaragua. Hay que mencionar estas cosas que son altamente positivas, sobre todo porque la población es la beneficiada, ¿verdad?, con estos casos. Recuerde que son 14 enfermedades contra las cuales se va a estar inyectando o se va a estar brindando vacunas a niños y adultos, ¿verdad? Ayer dijimos la topa, ¿verdad?, la rubiola, el tema del sarampión y otras enfermedades que van a estar siendo atacadas con esta jornada de vacunación. Qué bien por este premio a las inmunizaciones. Este mes es el mes de la vacunación y por tanto Nicaragua está celebrando ya esta jornada y el 25 de abril específicamente se estaría otorgando este premio a nuestro país. Por otro lado, ambientalistas, abogados y expertos en derecho internacional se refirieron al caso de la disputa que tiene Nicaragua con Costa Rica por el caño que se abrió y que une a Harbor Head, para nosotros, la isla de los Portillos, para los costarricenses, hace unos años. ¿Cuál es el punto? Costa Rica, a través de medios aéreos,
puso diques, puso cemento, puso diques, puso sacos de arena y cerró el dique o el caño que se había abierto años atrás con la famosa draga en el río San Juan. ¿Qué pasa con esto? Según los expertos, La Haya había dicho que nadie, ningún elemento, ni militar, ni de ninguna institución del Estado, y mucho menos medios aéreos o navales, estuvieran en esa zona de disputa. Y al llegar con helicópteros, ¿verdad?, a poner sacos y tapar el caño y hacer un dique, pues se dice que Costa Rica ha violentado lo que dispuso La Haya. Vamos a ver qué acciones jurídicas o qué acciones diplomáticas pueden emprender las autoridades nicaragüenses después de conocerse esta información. Costa Rica dice que está en su derecho de cerrar un espacio que fue abierto por Nicaragua a la fuerza y que en ese momento Nicaragua fue la primera que incurrió en violentar las disposiciones de La Haya. Por otra parte, se había dicho de que el canal interoceánico, el estudio de impacto ambiental, iba a estar listo en abril. Pues otra vez se ha pospuesto. Y vamos a tenerlo hasta en mayo, según dijo David Blaha, ¿verdad?, que es el principal socio de ERM, que es la empresa que está haciendo los estudios de impacto ambiental. Dice Blaha que este retraso se debe a que se están tomando en cuenta las opiniones que brindaron los científicos en el foro que se realizó en la Universidad de la Florida en Miami, y por tanto ahora hay que esperar un poquito más, pues, a mayo. ¿Cuándo de mayo? Dijo, en algún momento de mayo se le va a entregar el estudio de impacto ambiental al gobierno, a la Comisión del Canal Interoceánico, para que se conozca cuál es la situación en relación al tema del canal y cuánto va a ser el impacto que va a tener en el medio ambiente nicaragüense. Por otra parte, ayer se dio por inaugurado, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, el arranque del uso del nuevo Código de la Familia. Verónica Castro, que es la encargada de la Defensoría Pública, interpuso la primera denuncia o acusación, ¿verdad?, en el juzgado segundo, que fue el que la tómbola llevó o decidió que se llevara a ese juzgado el primer caso, un caso de demanda por paternidad, ¿verdad? Y ayer en un acto público se dio por inaugurado este código para hablar de cuánto saben los chavalos del código, cuánto están empapados y cuánto se quieren meter y quieren estar empoderados, como diríamos, de este instrumento. Nos acompaña por acá en estudio Marcela Uceda. Ella es del movimiento de la red Protagonistas del Cambio. Exactamente. Ella y otros chavalos están en la línea de divulgar entre ellos mismos, ¿verdad?, y dar a conocer y a empaparse del nuevo Código de la Familia. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, gracias a Dios, agradecidos por brindarnos este espacio. Para nosotros es muy importante, puesto que como chavalos y chavalas organizadas en una red de niñez, adolescencia y juventud, queremos darles a conocer a la ciudadanía qué es lo que pensamos nosotros en cuanto a la entrada en vigencia el día de ayer del nuevo Código de la Familia, Ley 870. ¿Cuánto saben ustedes de esto? Es decir, son 674 artículos, son 6 capítulos. ¿Cuánto saben los chavalos del código? Bueno, con la entrada en vigencia de este código, nosotros como Red Uniendo Voces Protagonistas del Cambio nos hemos dado a la tarea a que los chavalos que están dentro de la red, pero también los chavalos de cada una de las comunidades donde la red tiene presencia, vaya conociendo poco a poco los artículos que tienen que ver principalmente con los derechos que este código viene a resguardarle a los niños y las niñas, así como también aquellas obligaciones que nosotros tenemos como hijos, puesto que no podemos hablar de derechos si no hablamos de obligaciones, porque así como se nos atribuye derechos, también se nos atribuyen obligaciones. ¿Y qué obligaciones son las que dice el código que deben de tener los chavalos y las chavalas? Bueno, una de las obligaciones que tenemos nosotros como hijos es el respeto hacia nuestros padres y también poder ayudar en aquello que nosotros como hijos podamos dentro del hogar, en los quehaceres del hogar, por así decirlo, puesto que en este código uno de los artículos que a la verdad se le quiere dar mucha polémica, que yo no veo por qué, es el artículo 280, que viene a establecer la prohibición del castigo físico o cualquier trato humillante hacia un menor de edad,
para resguardar el derecho de los niños, que ya estaba contemplado en otras normas jurídicas, pero no estaba tan claro como lo establece en este código, de prohibir el castigo físico dentro del núcleo familiar. Nosotros como hijos estamos obligados a respetar a nuestros padres, nosotros les debemos respeto a ellos, y nuestros padres a nosotros nos deben corrección, pero no, la corrección no únicamente se puede dar a través del castigo físico, sino también podemos conversar con nuestros hijos, podemos criar a nuestros hijos con ternura, con amor, que es lo que nosotros como Red Uniendo Voces estamos promoviendo desde hace 3 años con la campaña Uso mi voz contra el maltrato infantil. ¿Qué acciones van a emprender para que cada vez más chavalos y chavalas estén sabidos e informados de lo que dice el código, tanto en deberes como en derechos? Nosotros hemos venido, como te decía, desde hace 3 años ya implementando ciertas acciones, pero las vamos a continuar realizando. Ya hemos iniciado desde el mes pasado, hemos estado teniendo encuentros en los diversos municipios donde tenemos presencia, hemos tenido charlas con los chicos dándoles a conocer lo esencial de este nuevo código de la familia. Lo hemos estado abordando desde la perspectiva de que cuando nos hablan del artículo específicamente 280, que es lo primero que nos dicen como chavalos, muchos adultos me han dicho, me dicen, con ese artículo ustedes los chavalos ahora no van a querer, pero ni que el papá lo voltea a ver mal porque ustedes inmediatamente van a querer denunciarlos. No es así, no es eso lo que el Código de la Familia pretende. Lo que pretende el nuevo Código de la Familia es que dentro del núcleo familiar hay una mejor relación entre padre e hijo. Pero no es que van a estar sacando el código para todo ahora, ¿verdad? Porque no, aquí está el código. No se trata de eso. Lo que dice el código. Mira lo que dice el código. Porque el código no viene a quitarle autoridad a los padres, sino viene a mejorar la relación, como decía, entre padre e hijo. Ya. Bien, Marcela, te agradezco que hayas venido. Suerte con la divulgación, ojalá y que más muchachos se empoderen y más muchachos conozcan de este código. Y ¿dónde pueden contactarlos, por ejemplo, para que la gente que esté inquieta y quiere saber la visión que tienen ustedes, y además de eso, a lo mejor algún tipo de actividad que se pueda organizar en conjunto para ayudar a la divulgación del código? ¿Dónde los pueden contactar? Nosotros tenemos una página en Facebook, nos pueden buscar como Uso mi voz contra el maltrato infantil, le pueden dar like a nuestra página y estamos en contacto, ya que los administradores de la página somos chavalos y chavalos de la red, y constantemente estamos subiendo las actividades que tenemos en los diversos municipios, y las personas que quieran, adultos, niños, niñas que quieran unirse a esta causa, porque nosotros trabajamos una causa, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, pero también de Latinoamérica, puesto que pertenecemos a una red regional también que vela por una región libre de violencia. Nos pueden dar like, ahí nosotros estamos subiendo toda la información de las actividades que como red estamos realizando a nivel nacional y regional. Gracias, Marcela, suerte con su trabajo. Amigo, tengo un par de comentarios más todavía. Ayer se conoció cuál es la agenda del presidente Barack Obama en la cumbre que se va a estar realizando mañana y el día sábado en Panamá. Obama va a estar hablando de inmigración, de seguridad y comercio. Va a tener la oportunidad de sentarse con los presidentes centroamericanos durante 1 hora a solicitud del presidente de Panamá. Los 3 países del norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, están en la línea de echar adelante un plan, ¿verdad?, para que la violencia y la pobreza sea superada, o cómo enfrentar la violencia y la pobreza en esos 3 países. Sin embargo, Nicaragua y Costa Rica no se quieren quedar atrás, y por lo menos Costa Rica ha mostrado interés en que se incluya a ese país en el plan que están elaborando los 3 países del norte con Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la perspectiva que lleva el presidente Ortega. Todavía no sabemos cuál va a ser el comportamiento del mandatario nicaragüense en la cumbre. Hay quienes están cruzando los dedos para que no se dispare, como decimos, pero veremos hasta que esté ahí qué es lo que va a hacer. Y ayer se dio un incidente feo, fuerte, entre los cubanos que están a favor del régimen de los hermanos Castro y los disidentes. Allá en Panamá andan organizaciones de la sociedad civil, de los diferentes países, andan empresarios, y vean lo que ocurrió, vean lo que están en televisión y escuchen lo que ocurrió en una de las calles de un parque de la ciudad de Panamá, donde se enfrentan los que apoyan al régimen de los hermanos Castro y los anticastristas. Escuchen. ¡Asesino!
Es lo que ocurría ayer en Panamá. Se enfrentaron a golpes, se dieron empujones, se decían gusanos los unos a los otros. Terrible lo que ocurrió ayer. Ahí está en este momento, para quienes no están viendo la televisión, es el momento en el que se lían a golpes. Están en medio de varios vehículos, hay banderas de Cuba por todas partes, pero lo que más hay, golpes y patadas y arañazos por todas partes. Qué terrible cómo llegamos a esos extremos por política, ¿verdad? Mientras los políticos arriba se toman un traguito tranquilo, nosotros abajo nos andamos peleando. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros el doctor Oscar Carreón, consultor jurídico y especialista en temas de energía. ¿Qué se pudo haber hecho más para que la tarifa eléctrica bajara más del 10%? Esto lo sabremos luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Brus. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. No
Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. 2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 85-88-2912. Quiero saludar a mi colega Zenelia Castañeda, que viene transportándose en una unidad de servicio y dice: aquí venimos escuchando Café con Vos. Está terrible el tráfico, me pone, pero la gente va escuchando en la radio lo que estás diciendo. Saludos a Zenelia y a los amigos que van en el transporte urbano. Usted también que va en el taxi, a usted que va en su vehículo y que va escuchando la radio, saludos, gracias por estar siempre en sintonía nuestra. Quiero, antes de entrar con el doctor Oscar Carrión, mencionar que el empresario Milton Arcia anunció que va a acusar al gobierno de Nicaragua internacionalmente por la vía penal, después de que se demoliera su hotel allá en la isla de Ometepe. Va a acusar a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y va a acusar también al director de la portuaria, Virgilio Silva, y a un señor de apellido Duarte, que es el subdirector, ¿verdad? Ayer Arcia siguió con su periplo, ¿verdad?, en las diferentes entidades de organismos de derechos humanos, denunciando lo que ocurrió y además anunciando acciones en contra del gobierno, en contra de la jefa de la policía, en contra del jefe de la portuaria y otros funcionarios que se vieron involucrados en este acto bochornoso que ha puesto muy mal la imagen de Nicaragua en relación a la inversión. Y le preguntaban ayer al representante de Pro Nicaragua si esto afectaba a la imagen, y dice que no, porque es un caso de 100. Pero fíjense bien cómo son las cosas, ¿verdad? En el pañuelo blanco el punto negro es el que llama la atención. Y este caso ha sido muy sonado tanto a nivel local como internacional. Ojalá y que los que estaban decidiendo venir a Nicaragua no se arrepientan, porque ahí la inversionista dice, y hay $7 millones de este hombre que estaba metido en este negocio, se lo botan de un día para otro. ¿Qué voy a hacer yo a ese país? Esas son las preguntas que se hacen, ¿verdad? Pero eso es lo que decía Arcia. Doctor Oscar Carrión, consultor jurídico, temas energéticos, es su favorito, parece, de acuerdo a lo que vemos que postea cada vez en cuando en las redes sociales. Bienvenido a Café con Vos nuevamente. Ya está la tarifa establecida de 8 a 10%. Hay quienes ven, la mayoría de la gente, doctor, lo ve como peor es nada, ¿verdad? No es que estamos celebrando, porque la mayoría de la población siente que merecía más. Pero ¿dónde se podía sacar más? Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Es preciso, solo quiero reivindicar para efectos históricos y de registro nuestra propuesta, la validez de nuestra propuesta desde un principio. Nosotros dijimos de que de acuerdo a los cálculos y los promedios y precios en que se estaba moviendo el petróleo a nivel internacional, sin tomar en cuenta, por supuesto, algunas otras variables que esperábamos discutir con las autoridades, nosotros estábamos haciendo un planteamiento del 50%, proporcional con la reducción. Luego venimos ajustando ese planteamiento hasta llegar a plantear de que la reducción no fuese en ningún caso menos del 30%. Y si nosotros vemos, si se está aplicando ahora una reducción entre el 8 y el 10%, y eso constituye apenas un tercio de la cuestionable cifra de ahorro, entonces significa que si el 100% lo han destinado efectivamente para la rebaja, nosotros estábamos en completa y absoluta razón 30%. De nuestro planteamiento alrededor del 30%. Salvo algunas diferencias, la diferencia es que nosotros creemos que se ha ahorrado más y creemos que ese 30% era independientemente de de un porcentaje todavía que sobraba o que podía ajustarse para destinar al pago de la deuda, fundamentalmente la deuda que genera intereses, porque hay que señalar otra cosa. En la ley se habla del pago de la deuda y no determina cuál deuda. Por supuesto, es una deuda en general.
pero la ley, los contratos conforme se hicieron esas deudas, los últimos 3 contratos establecen un oneroso porcentaje del 8% y el pago, esos 50 millones casi aproximadamente, establecen el pago en función de la disminución de precios del petróleo, a diferencia de los primeros 150 millones que establece que cuando la matriz energética sea sustancialmente revertida y no tienen un plazo determinado y son altamente concesionales, entonces no podríamos estar destinando recursos en estas circunstancias en que los contratos establecen una facilidad o una concesionalidad para estar pagando una deuda que más bien debe de destinarse y procurarse la mayor parte de recursos a la rebaja tarifaria. Pero tendrá que ver esto de no definir cuál de las deudas es la que se está pagando como parte de este proceso o esta costumbre de no ser transparente en relación a la deuda, en relación a cuál es la que se debe, cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que se ha ahorrado, cuánto es lo que se ha pagado. Es decir, esa falta de información, ¿será que forma parte la aprobación de la ley sin especificar cuál de las deudas forma parte de esta mala costumbre, diría yo, de no informar transparentemente a la población? Definitivamente, y te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de que el manejo del tema de la reducción energética se vino haciendo a instancias de un grupo de presión que comenzamos con organizaciones de derechos humanos a presionar. Se fue ampliando las iglesias, el COSEP, la empresa privada, pequeños y medianos productores y la población en general. Guardaron silencio las autoridades. Después salió Bayardo Arce diciendo que requería 3 meses para analizar el punto, y sin embargo es la fecha. Han transcurrido 10 meses a partir de que el petróleo comenzó a disminuir, y sin embargo, a pesar de que pidieron sobre 3 o 4 o 5 meses que corrían ya de la caída de los precios internacionales, solicitaron 3 meses más, 90 días, y es la fecha. Salieron con una ley de urgencia. ¿Cuál es la urgencia si ya el petróleo tenía 10, 11 meses de estar en caída? Y la aprueban en un mediodía, en una media mañana, sin ni siquiera hacer las consultas. Entonces eso te indica de que primero ocultaron datos y los siguen ocultando. A estas alturas no sabemos cuánto se ahorra. Si esos 40 millones de dólares, 39, 40 millones de dólares, que es lo que supuestamente se ha ahorrado, no sabemos si es de todo el periodo, si es de 2 meses, si es de 3 meses. Es decir, también falta transparencia en saber cuánto es lo ahorrado realmente. Falta transparencia completa en relación a proporcionar esos. Es que el gobierno y las autoridades han venido cayendo en su propia trampa. Es decir, han creído que aquí no hay especialistas dándole seguimiento, y cualquier cosa que hayan dicho podría ser contrastable fácilmente con los números que proporcionen. Entonces, en virtud de proporcionar números, introdujeron una ley también de forma muy ambigua y muy técnica que la gente probablemente no entendiera, por ahí que se maneja todavía en algunas personas que la rebaja va a ser del 35%. No, si al final cuando yo puse en Facebook, de Café con Vos, que se anunciaba que era el 10%, entre el 8 y el 10%, alguien inmediatamente, y ahí no era que era el 35%. Entonces yo le respondí a esa persona, vos caíste en el trabalengua que hicieron, que decían que era 35% de rebaja. No, 35% de lo ahorrado destinado a la rebaja de la tarifa eléctrica. Sí, es que la idea era, primero, confundir a la gente; segundo, ejercer una cuota de populismo, dando la impresión de que iban a reducir el 35%, y en tercer lugar, introdujeron en la misma ley el paquete de los 150 kilovatios que estaban protegidos por el presupuesto, que iban a vencer en agosto, que hubiese sido objeto de una ley, pero son precisamente la bandera con la que el gobierno se está cobijando para evadir la responsabilidad que tenía de hacer reducciones sustanciales y mayores al sector ese, que le denominan el 20% de los clientes, pero que inversamente consume más del 70% de la producción y la demanda nacional. Entonces, por muy pequeño que sea el universo de clientes, ahí está concentrado por consumo y por alta facturación la mayor cantidad de los costos. Entonces, nosotros seguimos esperando los estudios, estamos esperando del INE, de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. No sabemos de dónde están como magos sacándose cartas debajo de la manga de la camisa,
¿Y en base a qué? El INE dice 39.5 millones, pero no dice el periodo. Nosotros logramos inferir que como ellos dijeron de que la caída sustancial comienza a presentarse a partir de diciembre, entonces nosotros sacamos cuenta. De diciembre a enero un mes, de enero a febrero 2 meses y de febrero a marzo 3 meses. Si vos dividís 39.5 entre 3, te da 13. Pero también vamos a tomar las referencias de empresarios especialistas y generadores en este país. Don César Zamora decía que probablemente sus cálculos andaban 65 millones en 5 meses. Y eso te vuelve a dar un promedio de 13 millones de dólares por mes. También don César Zamora en otro programa dijo que el cálculo anual proyectado en 12 meses podría rondar los 150 millones de dólares. Y eso te vuelve a dar un promedio de un poco más de 12 millones de dólares por mes. Y para finalizar, en días recientes, ayer, Juan Sebastián Chamorro del FUNIDES, un centro de pensamiento y de estudio calificado, decía que en sus cálculos el equivalente a la rebaja iba a impactar en 57 millones de dólares anuales, ¿verdad? De los diferentes sectores. De los diferentes sectores. Pero eso es un tercio. Entonces, si vos multiplicas ese tercio por 3, eso te va a dar un poco más de 150 millones en el año, lo cual vuelve a ratificar que el promedio de ahorro mensual, con todo y que yo tengo mis reservas sobre esa cifra proporcionada por el INE, anda en no menos de 13 millones de dólares mensuales. No. Y eso, con nuestros cálculos, era suficiente para tener una reducción de al menos el 30%, como ya lo vimos en sus propios cálculos. Es decir, si no han dividido los 40 millones en 3 y los 150 del año, es decir, los 13 millones promedio mensual, las cifras simples indican de que aquí la población pudo haber gozado o de un 30% en el mejor de los casos, con cifras conservadoras y sujetas a revisión, o de un 20% y destinar 10% para el pago de la deuda, razonablemente de la deuda del último tramo que paga, que es la que genera, genera interés. Vamos a una pausa comercial, doctor Carrión, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, ¿qué otros aspectos quedaron fuera en este momento y en esta coyuntura que es importante tomar en cuenta para transformar el sistema de cobro de energía eléctrica en el país? El tema de la potencia, por ejemplo, el tema de las pérdidas, todo esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes. Tengo unos mensajes por acá. Dice uno por aquí, desde Jinotepe, Carazo, escuchándolos por la radio. Me encanta el programa, saludos. Dice por aquí, dice otro mensaje. La alcaldía, el Marena y el gobierno se tomaron tanto tiempo para darse cuenta que habían dado equivocadamente los permisos a Arcides, en manos de quienes estamos, de personas incompetentes que dan permisos indiscriminadamente sin leer las leyes. Aclaramos que no fue este gobierno el que le dio el permiso a Arcia para construir ahí, fueron gobiernos pasados y autoridades pasadas, pero quien sí le dio el documento de escritura de compensación por el caso del malecón fue el procurador Hernán Estrada, y escritura pública que ha mostrado el señor Arcia. Estamos conversando esta mañana con el doctor Oscar Carrión, consultor jurídico y especialista en temas de energía. Quienes nos están viendo y escuchando podrían pensar, doctor Carrión, que estamos minimizando pues la decisión del gobierno, tratando de boicotearla, pues decir que pudo haber sido más, pero ya hay 10% de 10%, por ejemplo, para los más de 700,000 o 900,000, no sé ni cuántos son los clientes que consumen de 0 a 150 kilovatios, porque salen con una cifra, después dicen otra, pero bueno, pongámosle más de 750,000 nicaragüenses o de familias nicaragüenses están en la línea de decir gracias porque nos van a bajar un 10%, peores que se hubieran hecho los locos y que de todo el ahorro decidieran pues que no, hombre, ahí no vamos a bajar nada, como estaba la posición hasta hace un mes atrás. Mira, el tema de las cifras de los clientes es discutible. Yo tengo datos oficiales del ente regulador que me llama mucho la atención. Parece que los han cambiado en los últimos días para ajustarlos precisamente a sus últimas declaraciones. Tenía datos que al cierre del 2013 los clientes eran 958,000. Sin embargo, en este momento te encontrás con que los clientes, según el reporte del propio ente regulador, los clientes en la columna 70-71, usuarios, oficialmente estamos hablando. Oficialmente, las últimas cifras oficiales. 980,000 clientes. Entonces no podrían ser, como dijeron por ahí, 900 y pico mil de beneficiados. Pero este es un tema que precisamente introdujeron porque, insisto, el tema de manipular o de hablar en función de los que ya estaban cubiertos por un subsidio es un tema que le daba un discurso populista al gobierno, y es un tema que le ahorraba sustancialmente el destino de recursos, porque no es lo mismo destinar un bolsón de dinero para 100 personas y vas a destinar 100 córdobas y le vas a dar un peso a cada uno, ¿verdad?, que destinar
para todas las personas, 120, 130 personas, pero vas a tener que destinarle una rebaja 80 centavos a cada uno o no 70 centavos. No, es que exactamente como la disminución fue mínima, entonces habría que impactar a más, pero a más del universo de los que consumen menos. Entonces es más fácil reducirle a una mayor cantidad de personas que no estaban previstas inicialmente porque ya son objeto de un subsidio. Y quiero decirle, antes de que me diga eso, no quiero dejar al amigo o la amiga oyente o televidente que están ahí en el teléfono y quieren dar una opinión. Sí. Queremos saber qué piensan de lo que estamos hablando. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Dame audio, por favor. Quiero hacer un comentario bien breve. Cuando se aprobó la ley del ahorro de energía, un diario nicaragüense sacó un gran titular, dice 35% de ahorro en los consumidores. Engaño grandísimo. Ahora vemos de que solamente es entre 8 y 10%. Tuvieron que, como dicen, desmenuzar el ahorro y vemos de que el gobierno favorece más a su banco privado, a Caruna, porque sabemos de que tienen intereses creados en esto, pues, ¿me entiendes? Entonces es grosería con el pueblo y me molesta porque dice el pueblo, presidente, cuando evidentemente se mira de que es un robo hacia el pueblo. Gracias. Gracias por su llamada, doctor. Efectivamente, y voy a la burla y la manipulación que están haciendo. De esto se van a dar cuenta los usuarios porque ni siquiera va a estar, no estuvo en la factura de marzo, no va a estar en la factura de abril. Dice la resolución del INE que va a estar en la reducción de la que tanta pompa hacen nuevamente con el universo de los 150 kilovatios o menos que consumen. Y va a estar en la factura a partir del 1 de abril que se factura en mayo. Es decir, ¿y antes qué pasó? ¿Y qué pasó con los casi 10, 11 meses de ahorro? ¿Cuánto le estamos pagando a la deuda Caruna? ¿Cuánto es el saldo? Esas cosas no las han informado. ¿Cuántos son los clientes en realidad? ¿Cuánto es el ahorro en realidad? ¿Y cómo está distribuido? Entonces esas son inquietudes que van a quedar en el aire. Pero usted, consumidor, solo para darte un par de ejemplos, la estructura tarifaria de la tarifa domiciliar indica que los primeros 25 kilovatios se pagaban antes a 2.6 Córdoba, ahora se pagan a 2.4. Eso refleja una reducción de 9 y pico, casi 10%. Esos 25 kilovatios por 2.4 valían antes 65, ahora van a valer 69 a partir de mayo. ¿Cuánto te estás ahorrando en ese rango de los que consumen 1 a 25 kilovatios? Si tanto se llenan la boca en decir que están favoreciendo a los de 150 kilovatios, cuando lo que debió ocurrir es una rebaja sustancial en el sector de consumo que más consume y al que más se le castiga por la estructura tarifaria, porque este sector ya estaba subsidiado. Pero vaya, dirán, hombre, si vos tenías 65.3 antes por los primeros 25 kilovatios y ahora tenés 59, el ahorro de ese grupo de personas, que es bastante, si la masa me la están ampliando a 700 y mañana 900 y pasado mañana a 1 millón, significa que es mucha gente consumiendo en el primer rango de consumo de los 25 kilovatios. ¿Sabes cuánto se van a ahorrar entre 65 que pagaban antes y 59 que van a pagar después? Sin incluir los costos de comercialización, alumbrado. Estos no pagan impuestos, por cierto, pero pagan regulación del INE. Sin incluir esos costos que son invariables, son fijos, solo estamos hablando del concepto de energía propiamente. Los primeros 25 kilovatios de 65.3 a 59 Córdoba se ahorran 3 Córdoba con 20 centavos mensuales. Vámonos al siguiente rango y no nos vayamos a 25, lleguemos hasta 50. Hay otra cantidad bastante fuerte de usuarios. Si me aumentan la cifra, manejemos y discutamos cifras.
Hasta los siguientes 25 kilovatios se pagaban antes 140.7 Córdoba, sumados a los 65 del primero. Esto es sin subsidio, ¿verdad? Sin subsidio, porque acordate que estos pagan la mitad. Ahora, en vez de 140 van a pagar 127 y le sumas los 59, entonces ellos van a ahorrar en el siguiente rango, en vez de pagar 140 van a pagar 127 y se van a ahorrar 13.5 si este cliente trascendiera de los 150. Pero si es subsidiado, lo que se va a ahorrar es 6 Córdobas con 70 centavos en el mes. No los 13.5. Claro, porque él está subsidiado precisamente. Entonces, ¿qué hace una persona los siguientes 50 se ahorran 14 Córdobas aproximadamente, y en los siguientes 50 para llegar hasta 150, 19? ¿Qué hacen estas personas que consumen entre 1 kilovatio y 100 kilovatios promedio, que en donde se concentra la mayoría de esos casi 800,000 clientes que dicen ellos que tienen beneficio? ¿Sabes cuánto se ahorra? Entre 3.2 Córdobas y 14 Córdobas al mes. Y si se lo sumamos, los 14 más los 6, 20, más los 3, 23, no les ajusta ni para 1 libra de queso, ni para 2 libras de arroz, ni para 1 litro de aceite, ni para 1 litro de leche al mes. Entonces vos me podés decir a mí, hombre, y podrían decir algunos, qué negativo, pero si yo vengo y te agarro de estas 6 cámaras de televisión que están aquí y si de manera sinvergüenza me llevo 4 y luego te devuelvo 1, me vas a aplaudir porque te devuelva 1. Me vas a ver el vaso medio lleno porque te devuelva 1 y me quede con 3. De ninguna manera. Yo creo que independientemente del ahorro, que es una burla para los usuarios, y se van a dar cuenta en la facturación y se van a dar cuenta cuando hagan el cálculo, y podrán querer manipular las cifras tratando de calcular menos días de facturación, porque la empresa distribuidora puede facturarte entre 28 y 31 y a lo mejor te facturan menos para dar una impresión virtual de que estás reduciendo más. Pero de cualquier manera que sea, señores, ustedes se enredaron en su mismo mecate, y tarde que temprano nosotros estamos haciendo y vamos a desarrollar todo un proceso para dar a conocer la mentira, la trampa, la falta de transparencia e información y la manipulación política que quieren hacer. Ayer decía un miembro de las organizaciones de consumidores que yo respeto su lucha. Hombre, esto es un primer paso, tengamos paciencia, pero si este es el primer paso, con 50 y 60% de disminución del petróleo, y con esos abrumadores referentes, nos disminuyeron entre 8 y 10%, pudiendo habernos disminuido 30%, ¿qué otro paso gigantesco va a ocurrir en el mundo para que me vuelvan a reducir otro 8 o 10%? Que regalen el petróleo. Entonces, la idea aquí es beneficiar a un grupo de empresas del sector Albaniza, pertenecientes a allegados del gobierno, que tienen costos promedios de producción de casi $260 el megavatio, y eso impacta sustancial y brutalmente las tarifas. Vos me decías, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Hombre, además de seguir insistiendo el tema de potencia, por ejemplo, además de seguir insistiendo en la reducción tarifaria, hay que ver el tema de los contratos de potencia. ¿Cuándo surgieron los contratos de potencia y para qué? Potencia es como tener una planta disponible sin operar, para emergencia. Eso fue en su momento oportuno, pero firmaron 15 años porque ellos tenían plantas térmicas. El grupo de interés allegado a Albaniza fundamentalmente tienen plantas térmicas con costos de megavatio que aumentan la tarifa, que son los más brutales del sector y que hacen que el precio promedio sea relativamente alto. Y esas plantas se les paga independientemente de que no estén trabajando. Independientemente de que no estén trabajando, solo por el hecho de estar a disponibilidad, las plantas deben de ganar un porcentaje. Solo te digo, Albaniza, su precio promedio
que Albaniza tiene el 30% de la generación en el país, el 30%, el 21% de la generación privada y el 30% de la generación nacional. Albaniza tiene de los más altos costos de la tarifa en casi $240 por megavatio. Y saben que hay plantas como las hidroeléctricas de Bluefield, las hidroeléctricas de Ciuna, las hidroeléctricas de la Centroamérica y la Santa Bárbara, que se factura el mismo megavatio entre $65 y $70. Pero cuando lo promedia eso con 240, entonces el precio promedio del que te hablan manipuladamente ahí en la ley tiene que subir, y entonces la tarifa se va a quedar repartida, el pastel, entre las empresas que, funcionando o no, en virtud de esos contratos de potencia y en virtud de esos precios elevadísimos para la generación térmica, nos aumentan el precio de la energía. Y entonces lo que tratan es de capear recursos, destinar lo menos posible para el ahorro, diferir el destino de los recursos ahorrados, que es cuestionable y es poco transparente, precisamente para mantener estructura viciada que tiene altos costos de producción, contratos a largo plazo, porque los señores de Albaniza, llegados al gobierno, intervinieron en el negocio, en la cadena productiva del negocio energético y petrolero, y tienen contratos de potencia aún sin generar, tienen contratos establecidos a largo plazo, cuando ya tenemos nosotros sobreproducción energética que no necesitaríamos tener plantas ahí sin operar. O sea, qué irresponsable, me vas a decir, pero puede ocurrir una catástrofe. Estamos sujetos a catástrofe, pero por si fuera poco, hay un proyecto que tiene más de 20 años de estarse desarrollando, que se llama CIEPAC, el Sistema de Integración Energética para América Central. Y es una enorme red de distribución financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está disponible para que en caso de que falte energía en el país, nosotros podamos comprarle desde Guatemala a Panamá a precios mucho más favorables. El tema de las pérdidas, por ejemplo, tampoco se aborda. Ese es otro tema que no lo quieren abordar. Sencillamente, como ahora, antes, porque las distribuidoras eran de extranjeros, había que hacerles la comparsa. 15 años han transcurrido, y ya casi 16, a partir de la privatización de la distribuidora. Y a partir de entonces, el contrato de concesión para la distribuidora establecía la obligatoriedad de realizar las inversiones en el sector para reducir las pérdidas, que en ese momento rondaban 29, 30 o más de 30% de pérdidas técnicas, que son las que se pierden por el transporte. ¿En cuánto se han reducido las pérdidas? A lo largo de 15 años, y no por las inversiones, se han reducido porque el Estado le ha facilitado a través de leyes especiales, a través de reformas, a través de del tema que pende la cárcel sobre quienes hurten, roben o sustraigan energía de manera irregular, y a partir de facilitarles incluso la extensión de los horarios para que te vayan a botar la puerta a las 11, 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana. Se han reducido apenas porque no han realizado las inversiones. Todas las empresas que se han ido, los que vinieron primero y cambiaron de nombre después, y hasta la fecha, en 15 años se redujeron del 30 al 21%, 9% en 15 años. ¿Qué equivale a cuánto en plata? ¿Cuánto estaremos hablando de cuánto es la pérdida que se tenía antes, en promedio? A lo mejor unos $20 millones anuales, pero imagínate cuánto impacta el resto. Y la gente no mira en la factura un concepto que diga pérdidas de energía, no lo ve, pero va ahí implícito. Tampoco ve la gente en el concepto de la factura algo que diga contratos de potencia, pero ahí va calculado. No ven precio medio que una planta genera a 60 un megavatio hidroeléctrica, o a promedio de 100 los de energías renovables de biomasa y eólica. Es razonable. Pero lo irracional es
que los contratos térmicos y menos con los precios del petróleo de Albaniza fundamentalmente estén generando a 240, 260 dólares algunos sin siquiera operar. Entonces, veamos el tema de potencia, veamos el tema de las pérdidas, veamos el tema de la estructura tarifaria que castiga a los sectores intermedios y no dejemos de ver y exigir números y cuentas sobre el tema del ahorro energético que debió ser mucho más para la población. Alguien por ahí planteó, y con esto cerramos para ver qué piensa usted alrededor de este tema. Hombre, Caruna debería de condonarnos esa deuda, tomando en cuenta de que es una cooperativa de ahorro afín al Frente Sandinista. El Frente Sandinista está en el gobierno y bueno, sería, diría yo, y que planteó esta idea, una muestra de cristianismo, solidaridad y cristiano socialista solidario de parte del gobierno. ¿Cabría una condonación, un perdón de deuda de parte de Caruna hacia todos los nicaragüenses? Yo te aseguro que los oficialistas, estando en acera contraria, ya estuvieran hablando de eso, estuvieran hablando de la alta concesionalidad de los fondos de Petrocaribe. Porque ¿de dónde saca fondos Caruna para prestar 200 millones de dólares? Precisamente de las utilidades derivadas de un acuerdo nacional que se privatizó para privatizar las utilidades y utilizarlas de manera discrecional y antojadiza. Entonces, si ese acuerdo provino de un referente de Estado a Estado, no es un disparate, pero aquí te van a argumentar libre mercado, libre empresa y respeto a la propiedad privada, cuando no se la respetaron a Milton Arce, ¿verdad? Entonces, no sería nada disparatado si se suponía que esos iban a ser para beneficio del pueblo, pero tampoco sería disparatado porque precisamente no la han transparentado. No nos la han explicado ni técnica ni financieramente. Ahí sacaron un documento colgado en la red, en la página web del INE, que medio quiere decir, pero no entra en detalle, que el aumento del 41.8% y todos los aumentos que sumaron casi 75%, que ahora solo nos devuelven 10%, y que produjeron 200 millones de dólares de deuda, dice que se debieron a una operación para balancear el sistema y equilibrar a todas las empresas, tanto generadoras como distribuidoras. Sin embargo, ese es un argumento sacado de la manga de la camisa y no es suficiente porque no presentan datos. Así que no sería nada extraño que la gente, también como un elemento más adicional, comencemos a insistir sobre ese tema. Es probable. Gracias. En las condiciones en que se dio esa deuda es muy probable, pero cierro, insistamos, hay que reducir más esos precios de las tarifas, hay que revisar los contratos de potencia, hay que transparentar la deuda con Caruna y hay que ver el tema de las pérdidas que impactan sustancialmente las tarifas, y no hay que dejarse llevar por ver el vaso medio lleno, porque son centavos los que están disminuyendo en comparación con lo que deberíamos de recibir. Me dice alguien, no seas grosero, si a vos no te son suficientes 3, 15 o 20 pesos, a alguien le puede significar la comida de un día. Perfecto, le tomo la palabra. Si le significa en la reducción la comida para un día, imagínate cuánto le significaría la reducción de comida para 3. Gracias, doctor Oscar Carrión, por sus reflexiones y sus puntos de vista. Amigos televidentes y oyentes, ahí está más o menos el debate relacionado con el tema de la tarifa. Les agradezco su sintonía. Mañana con nosotros el ex canciller y ex embajador en Washington, Francisco Aguirre Sacasa, para hablar de la Cumbre de las Américas, donde estará Nicaragua representada por el presidente Daniel Ortega. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Transmitiendo desde